Muy buenas noches. Mi nombre es Claudio Mendoza Castro y soy jefe del Museo de Artes y Tradiciones Populares Luis Repeto Málaga del Instituto Ribagüero. A nombre del instituto, les damos la más cordial bienvenida a los que nos acompañan en esta sala Zoom y en el Facebook Live, a este webinar titulado Amazonía, un proceso cultural que no termina. Quiero aprovechar además para resaltar el esfuerzo del Instituto Ribagüero y de la UPUC y de todo nuestro equipo en gestionar este evento en medios digitales en medio del estado de emergencia en el cual nos encontramos. La Amazonía es la región más vasta del territorio peruano y sin embargo la menos estudiada. Sin embargo, en los últimos años se están realizando una serie de investigaciones desde distintos ámbitos de la cultura amazónica, la lingüística, la antropología, la arquitectura y la historia, que nos están mostrando la riqueza y la diversidad cultural de esta región del país. Amazonía, un proceso cultural que no termina, es un evento que busca dar a conocer algunos de estos temas y de las distintas áreas que se vienen investigando en estos últimos años. Vamos a tener a tres expositores, Menotti Yáñez, Jorge Linares y Hugo Otero, que nos van a dar muchos temas relacionados, muchas precisiones y muchos temas relacionados al río, a, el quehacer cultural de Iquitos actualmente y las órdenes religiosas. El primer expositor es el señor Menotti Yáñez Ramírez. Es licenciado en Ciencias de la Educación con mención en Historia y Filosofía y también Gestión de la Educación. Tiene un posgrado en Administración y Organización de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. También tiene un posgrado en Gestión Portuaria en España, siendo becario del Ministerio de Fomento del Gobierno español. Ha cursado también estudio de posgrado en Recursos Humanos en la Universidad Ricardo Palma y es magíster en Recursos Humanos por la Atlantic International University y es doctorando en la misma casa de estudios. Trabaja en el sector portuario hace 32 años y actualmente se desempeña como gerente del terminal portuario de Iquitos, habiendo sido gerente del terminal portuario del Callao y gerente de terminales provinciales. Es conferencista en materia de seguridad y protección portuaria a nivel nacional e internacional. También es auditor de seguridad en el comercio exterior por la Alianza Empresarial por los Seguros BASC. Adelante, Menotti. Gracias, Claudio. Buenas noches con todos. Es un gusto estar con ustedes y muchas gracias por permitirme estar en esta actividad académica organizada por el Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quiero esta noche hacer especial mención a un directo amigo y amante insaciable de la Amazonía peruana. Me refiero a Luis Repeto Málaga, a quien tuve la oportunidad de conocer, admirar y ser con mucho honor en diversas oportunidades que vino a conferenciar para nosotros en la Amazonía su telonero, lo cual me hacía sentirme muy especial. La actitud de Lucho siempre era dispuesta, totalmente dispuesta aún en las dificultades que pudiéramos tener. Su presencia, no solamente en la ciudad de Iquitos, sino en los serpenteantes ríos de la Amazonía, le daba un brillo especial a esta tierra tan hermosa y tan rica. Donde estés, Lucho, gracias por tanto para nosotros en la Amazonía. Esta disertación tiene por título Las órdenes religiosas en la Amazonía y su aporte al Bicentenario. Estoy seguro que será una grata experiencia para reflexionar, convergir, disentir y partiendo de estos tres pilares tender puentes para una Amazonía integrada, cada vez más conocida, cada vez más difundida y como consecuencia de ello un Perú mejor. Siguiente, por favor. Los ríos son las vías y la vida de la selva. Para comprender a la Amazonía y a su gente, cuando arribara yo a vivir a esta ciudad hace ya 3 quinquenios, el obispo del Vicariato Apostólico San José en la Amazonas me dijo algo que me impactó y me llamó poderosamente la atención. Si quieres comprender cómo es la Amazonía, en su esencia tienes que querer a su gente y entender todo lo que sucede a tu alrededor. Y fue un reto al cual me aboqué desde mi llegada. Y en una oportunidad pensé en esta frase, que fue un referente
durante una presentación cuando recién había llegado, para cuánta cosa me ha permitido hacer la Amazonía en sus tierras. Los ríos son un caudal de vida en la Amazonía y las primeras órdenes religiosas en adentrarse y sorprenderse con lo bello, lo rico y lo raro de la selva, lo hicieron por estos ríos. Y como pioneros comenzaron a graficar la existencia de los mismos, tanto para llegar al destino todavía por descubrir, pero también con la certeza de poder retornar. Siguiente, por favor. En esta transparencia podemos observar cómo las órdenes religiosas llegan al Perú desde 1532, comenzando por los dominicos, posteriormente los franciscanos, luego los mercedarios, las tres en 1532, los agustinos en 1551 y los jesuitas. Cada uno con sus particularidades se hicieron presentes en esta parte del mundo. Este periplo de las órdenes religiosas está documentado en el excelente libro del doctor Valdemar Espinosa Soriano, Amazonía del Perú, editado por el Fondo Editorial del Congreso. Y en esta transparencia podemos observar que a lo largo de 60 años, 6 órdenes religiosas llegaron a nuestro país bajo los auspicios en este largo periodo de 13 papas, comenzando por Clemente VII, que a la sazón se llamaba Julio de Medici, y cerrando con Clemente VIII, quien era Hipólito Aldo Brandini. Estos auspiciaron permanentemente el arribo de estas órdenes religiosas a esta parte de que habían conquistado los españoles en un primer momento. Siguiente, por favor. De todas las órdenes religiosas que hemos visto llegaron a nuestro país, las órdenes que mayor impacto y repercusión tuvieron en nuestra Amazonía fueron los franciscanos, los jesuitas y los agustinos, que posteriormente serían los agustinos recoletos quienes tomarían en una segunda entrada fuerza y vigor para desarrollar sus actividades. Cada una con su propio carisma y con retos diferentes, adaptándose a los signos de los tiempos en que les tocó desarrollarse, tratando en su espacio-tiempo histórico de cumplir con su principal deber, evangelizar, pero a la vez cada una de estas órdenes con su singularidad. Cada una de ellas tenía sus propias características, había nacido en un escenario diferente, con un carisma diferente, lo cual las hacía totalmente, a pesar de tener un objetivo común en ese momento, las hacía que en su proceder tuvieran características diametralmente opuestas en muchos de los casos, pero que indudablemente permitieron que esta parte del Perú en ese momento pudiera tener visos de algún avance y desarrollo, tanto en el aspecto religioso como en el cultural y, por qué no decirlo, en algún momento también científico. Siguiente, por favor. El carisma franciscano. Los franciscanos fueron una orden religiosa fundada por San Francisco de Asís, en uno de aquellos arrebatos que solía tener Francisco de Asís y que lo hacían profundamente humano, que hacían de él un tipo con unas características muy especiales. Proveniente de una familia rica, decidió optar por los más pobres. Nació el franciscanismo como un movimiento. ¿Por qué un movimiento? Porque deseaban imprimirle en ese momento una dinámica constante y profundamente adaptable al cambio. En ese momento histórico, cuando nace la orden franciscana, indudablemente la Iglesia Católica tenía un statu quo totalmente diferente. Un statu quo que estaba orientada a ser uno de los poderes que tenían los estados en aquel momento. Y Francisco fue a la inversa proporcional, ¿no? La vitalidad que tenía el franciscanismo era basado en su tradición, pero también con una gran capacidad de renovación, tal es que a la fecha tiene 812 años exactamente fundada.
Y no cabe duda que su opción principal por los pobres, tal como lo hiciera el fundador, sigue siendo uno de los referentes principales, ¿no? Su opción preferencial por los marginados. Entonces, esta fraternidad es misionera, participa activamente en la misión de la Iglesia en estos tiempos y conforme al ejemplo de San Francisco y a su voluntad expresada en las reglas y normas del franciscanismo, cada hermano es consciente de su propia responsabilidad, asume la parte que le corresponde en su labor misionera, pero se articula con los demás para cumplir los preceptos de la orden franciscana. Siguiente, por favor. El carisma jesuita. Esta orden religiosa que ha traído tanto a colación, se ha escrito mucho de ella, se ha hecho un sinfín de películas, tiene características muy, pero muy especiales. Es una orden religiosa de gran arraigo, fundada por Íñigo López de Loyola, que posteriormente se llamó Ignacio de Loyola, un joven culto, militar de raigambre. Él decía de sí mismo: hasta los 26 años de edad fui hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente me deleitaba en el ejercicio de armas, con un grande y deseo vano de ganar honra. Luego de un periplo, luego de darse cuenta que este deseo de ganar honra, de ser vanidoso, no lo satisfacía, no lo llenaba, comienza a explorar y dentro de sus lecturas hace lectura de los santos, se dedica un poco a revisar la vida de los santos y encuentra a Dios como una opción para él. En 1534 funda esta orden acompañado de Pedro Fabro, Francisco de Javier, Diego Lainez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla y Simón Rodríguez, un portugués, fundan esta orden religiosa que a la fecha tiene 487 años. Estos, reunidos en París, le dieron forma a la que hoy es probablemente una de las órdenes religiosas más sólidas del catolicismo. Y en sus 487 años de historia, a pesar de estar cerca en la curia romana y estar muy cerca de los papas como consultores, pues hoy día tienen un jesuita que los representa como cabeza de la Iglesia Católica. Los jesuitas, dentro de su carisma, emprenden donde se les necesite, tienen fundamentada la espiritualidad ignaciana, los famosos ejercicios espirituales, son hombres de frontera, dispuestos a estar en aquellos lugares donde hay situaciones de injusticia, donde otros no pueden estar, donde pueden desarrollar un efecto multiplicador de mayor bien en la misión de Cristo. Están muy bien preparados, el largo tiempo que pasan haciendo estudios los hace hombres preparados para responder a las necesidades del mundo actual. Son solidarios con aquella gente que acompaña y tienen como referente pues a su ícono, a Jesús, ¿no? No solamente a Jesús en la cruz, sino fundamentalmente resucitado, lo cual deja una estela de esperanza constante en el trabajo que desarrollan. Dicen de sí que son compañeros de Jesús, amigos en el Señor, expresión que le gustaba decir a San Ignacio, y trabajan pues en la misión de Cristo, por una construcción de un reino y estar al servicio de la mayor gloria de Dios. Y entonces esto que acabamos de ver marca una impronta totalmente diferente a aquella que tenían los franciscanos. Siguiente, por favor. El carisma agustiniano. Bueno, los agustinos como orden religiosa comienzan su existencia hacia el año 1244, cuando el Papa Inocencio IV permitió a distintos grupos de sacerdotes que se unieran para vivir en conformidad a la regla de San Agustín. Han pasado ya 777 años de la fundación de esta orden y que luego, por azares del destino, tuvo dentro de la misma una suerte de división saludable, porque cada quien orientada a su propio carisma, pues iba encontrando su rumbo. Y los agustinos recoletos son herederos de la forma de vida suscitada por San Agustín y asumida luego bajo la tutela de Fray Luis de León.
quien redacta la regla de esta orden religiosa, ¿no? Y que es aprobada en 1589 y luego obtiene una confirmación pontificia, ¿no? Entonces, estos rasgos distintivos de los agustinos se van a ver plasmados a posteriori en su presencia en la Amazonía peruana. Siguiente, por favor. Bien, nosotros podemos ahí observar cómo los franciscanos hacen su entrada al territorio amazónico peruano en el año de 1622. Los jesuitas hacia 1636, recordando que Carlos III hace que los expulsen de todos sus dominios en 1767. Los agustinos aparecen en Nauta hacia 1618 aproximadamente, y después de la salida de los jesuitas hay un interregno de más o menos 150 años a cargo de algunos sacerdotes seculares y los franciscanos de Francisco de Solano, pero de una manera muy sutil, muy tibia, poco contundente como los anteriores. Y hacia el año de 1901, los agustinos, en una segunda entrada misionera, expresión que le gustaba utilizar al padre Vargas Ugarte, sacerdote jesuita, hacen una segunda entrada misionera a la Amazonía. El siguiente, por favor. ¿Cuáles son las implicancias de la entrada misionera? A decir verdad, con todo el material existente y desarrollado hasta hoy, pero también comprometido con el lema de este evento, que la Amazonía es un tema todavía inacabado, todavía por agotar muchísimo, por descubrir. Francisco Carrillo, en su libro Cronistas de Convento y Cronistas Misioneros, de la editorial Horizonte, el padre Jesús San Román, con su libro Perfiles Históricos de la Amazonía Peruana, el padre Asensio Villarejo, con su libro Así es la selva, con la monumenta de Zeta, con el padre Joaquín García, a quien tenemos todavía la suerte de tener vivo y de ser fuente inagotable de experiencias, de historias y de momentos de profunda investigación, señalan que estas entradas misioneras por estas tres órdenes religiosas tuvieron una connotación muy fuerte en la Amazonía. Primero, la fundación de comunidades, ¿no? Desde un Santa Bárbara de los Iquitos, fundada por el padre Bahamonde hacia 1700, ¿no? Versus la fecha de la fundación histórica que se le atribuye a Iquitos en 1864, 5 de enero, como la fecha de fundación del puerto fluvial de Iquitos. Entonces, estas tres órdenes religiosas comienzan a asentar a estos nómadas que vivían en la Amazonía, aproximados a la ribera de los ríos, y que luego fundan comunidades. Posteriormente, con un énfasis muy especial, con esta particularidad que tenían los jesuitas, fundan las famosas reducciones, ¿no? Donde había un sinfín de actividades económicas, culturales, religiosas, enfatizando en la evangelización, pero también desarrollando otras actividades que permitían que las personas, los bárbaros, como fueron llamados en algún momento nuestros compatriotas, pues desarrollaran y aprendieran algunas artes bajo la mirada rigurosa y la compañía rigurosa de estos sacerdotes misioneros que se habían adentrado en la Amazonía. Entonces, otra de las implicancias muy fuertes fueron los aspectos religiosos, y vamos a ver más adelante cómo cada una de las órdenes pudo dejar su huella muy marcada. Aspectos culturales también, que han sido indudablemente, han tenido un gran impacto en lo que hoy día podemos decir en la Amazonía peruana, ¿no? Con una adaptación súper interesante, que si es materia de investigación, la presencia de Occidente en Oriente, no cabe la menor duda que ha causado un gran impacto y hoy día podemos disfrutar de alguna de estas cosas, pero todavía falta mucho por descubrir. Aspectos científicos, entrando a profundidad a estudios etnográficos, a estudios religiosos profundos, también a aquello que tiene que ver con esta diversidad
de plantas, la riqueza que existe en la Amazonía y que hoy día en otras latitudes se procesan y se utilizan, y nosotros teniendo este recurso a mano, todavía no hemos intentado o somos muy incipientes en el intento de procesarlo y hacerlo algo mejor. Y no podemos dejar de lado que señalar que también la preservación del territorio, en la preservación del territorio tuvieron un rol protagónico importante las órdenes religiosas. Los bandeirantes brasileros, los exploradores brasileros, hacían bastante énfasis en su interés por nuestros territorios. Y estas órdenes religiosas, pues trabajando con nuestros compatriotas, pues los pusieron en vereda y los mantuvieron a raya. Si no, hoy día tuviéramos mucho menos territorio del que ya hemos sido diezmados. Siguiente, por favor. El imperio fluvial. Fíjese, los franciscanos, y aquí están los énfasis de cada una de las órdenes religiosas de la provincia del Perú, utilizaron su posición como agentes evangelizadores. Pero con la particularidad que eran grandes conocedores de la geografía y la hidrografía de la Amazonía Occidental, a fin de proyectar el establecimiento de una jurisdicción autónoma en la región, que se debería autosostener por la producción, el transporte a través de los ríos y el comercio fluvial. Estos proyectos franciscanos aparecieron en contextos específicos, pero se basaron en la implantación de un imperio fluvial que aprovechase los ríos y potenciales zonas portuarias, ¿no?, en el medio de la Amazonía, con el fin de promover la comunicación, la industria, el comercio en la frontera oriental del Virreinato del Perú y, por extensión, indudablemente, del Imperio Español en Sudamérica. Esta fue una de las características que tuvieron los franciscanos, pues se dedicaron de manera profunda a estudiar la geografía y la hidrografía amazónica para poder generar un puente entre esto y medio de comunicación, producción y un comercio incesante por nuestras aguas interiores. Siguiente, por favor. Los jesuitas tuvieron sus singularidades, no me cabe la menor duda, porque per se la orden jesuítica era una orden bastante compleja, que se dispersa con mucha rapidez después de su fundación. Y van a la India, van a la China, van al Japón, traducen la Biblia a alguno de estos idiomas, tienen problemas con la curia romana por eso, porque se consideraba un pecado terrible, pero ahí, con ese énfasis en querer evangelizar con acorde, con lo que cada comunidad o cada grupo tenía en su propia lengua, pues ellos hacían ese trabajo. Y entonces, José de Acosta, un sacerdote jesuita, escribe De Procuranda Indorum Salute, ¿no?, la salvación y liberación del indio. Entonces, cuando José de Acosta es elevado a provincial de la Compañía de Jesús, pues convoca a la congregación a 2 capítulos extraordinarios para ocuparse del problema indígena. Y en estos 2 capítulos provinciales, primero crea un catecismo mayor en español, quechua y aymara, ¿no?, y el texto general aparece en 1585 con motivo del Tercer Concilio Limense, ¿no? Está destinado este documento a los maestros, a los pastores, y lo que este tratado espera es establecer bases éticas y universales que tienden a promocionar integralmente al indígena americano, ¿no? Entonces, entre sus puntos principales dice instruirles en su propia lengua, impartirles instrucción gradual, ¿no?, todo con gran paciencia y sin mediar tiempo, imposición de la autoridad, fenómeno curioso, ¿no? A pesar de la paciencia y dedicarme mucho tiempo, imposición de la autoridad. Yo estoy hablando de las órdenes religiosas en un aspecto totalmente positivo, pero no me abstraigo a también señalar que hubo excesos y abusos. No me cabe la menor duda. En algunos casos de gente que había asumido el sacerdocio con muy poca preparación y que lo que hacían era un adoctrinamiento. Eso tampoco se puede negar. Pero me estoy refiriendo a aquellas
aquellos énfasis que tuvieron estas órdenes religiosas y cómo esto ha contribuido al desarrollo. Entonces, imposición de autoridad, dice, y un trabajo misional con caridad, paciencia y perseverancia. Siguiente, por favor. Luego tenemos la consolidación agustiniana, ¿no? Los agustinos, durante el denominado escándalo del Putumayo, sucedido hacia 1896, hacen una queja al Santo Padre, al Papa Pío X, ¿no? Protestan por este maltrato a los indígenas, y el Papa escribe la encíclica Lacrimabilis, donde denunciaba la explotación de los indígenas. Y no basta con eso, condiciona a un padre franciscano, Genoqui, a visitar las misiones católicas en América Latina para indagar la situación real de los nativos. Y luego también habilitó una misión en La Chorrera, principal puesto cauchero en el Putumayo, para verificar todo lo que se decía. Posteriormente, los agustinos se consolidan pues en la Amazonía porque comienzan a fijar residencias y puestos de misión de un modo estable. Se proyecta una perspectiva del modelo de desarrollo vigente, promueven cooperativas de ahorro y servicios, experiencia de granjas, ¿no? Y se encuentran con una serie de conflictos con los patronos de los indígenas que los explotaban, ¿no? Entonces, fíjese, en general, la orden agustina se desarrolla con ello una participación muy activa de la gente, de los laicos en el nivel urbano, pero sí hay una suerte de mantenerse en ese statu quo de lo urbano, dejando de lado un poco a los campesinos ribereños, ¿no? Entonces, es el trabajo que viene desarrollando la orden de los agustinos hasta la fecha. Siguiente, por favor. Bien, para concluir, quisiera concluir con 3 puntos que a mí me han llamado poderosamente la atención en este trabajo. Las órdenes religiosas fueron un pilar importante para el desarrollo poblacional de nuestra región, no me cabe la menor duda. Hoy no fuéramos lo que hoy somos si no hubiera sido por estas entradas misioneras, por esta penetración de las órdenes religiosas y, como les decía, cada una con su propia singularidad, ¿no? Fueron atrevidas en su época, fueron intrépidas, fueron osadas, cambiaron muchas de las cosas que la Iglesia mantenía como un statu quo muy riguroso, pero se adaptaron a los tiempos, pero hay todavía retos por asumir, muchísimos retos por asumir. Y el compromiso indudablemente de estas órdenes religiosas con la Amazonía, no me cabe la menor duda, les valió el aprecio de sus congéneres, pero en el caso de los jesuitas, tuvieron pues un serio problema con la expulsión, como yo me referí, de Carlos III. Siguiente, por favor. Dice Francisco que necesitamos que los pueblos originarios moldeen culturalmente las iglesias locales amazónicas, que puedan plasmar una iglesia con rostro amazónico y una iglesia con rostro indígena. Este líder de la Iglesia Católica lo plantea con absoluta claridad. La Amazonía se consolidó en este periodo con las órdenes religiosas, se desarrolló mucho, en el caso, por ejemplo, de las ciudades principales, específicamente Iquitos, donde hubo un desarrollo muy interesante con vestigios importantes de cultura europea, pero todavía hay mucho por hacer. Hay mucho por aprender de ella, hay mucho que adentrarse, no solamente en la jungla, en la selva propiamente dicha, sino en la selva de la cultura, en la selva de la diversidad, en la selva de la tolerancia y en la selva del respeto por nuestros congéneres. Solamente así construiremos un país mejor, un Perú mejor, y el rostro de la Amazonía se podrá ver de la mejor manera. Gracias por haberme invitado esta noche, gracias a los presentes, y al 8, repito, donde esté, gracias, Luchito. Un abrazo fuerte para todos. Buenas noches. Muchas gracias, Menotti, por las palabras que nos has compartido con nosotros. Ahora toca el turno a Jorge Linares. Él es gestor turístico y cultural con una vasta experiencia en el sector privado. Fue profesor universitario en la Facultad de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Universidad Peruana del Oriente y la Universidad Científica del Perú. Es director
de Turismo de la región Loreto ha gestionado diferentes eventos innovadores para los pueblos amazónicos que fomentan y promueven su identidad, entre los que podemos mencionar el redescubrimiento las ceremonias por el descubrimiento del río Amazonas, el, en canoa del Amazonas al Caribe, el encuentro de cocineros amazónicos, turismo transfronterizo a través de gastronomía, la ruta turística en el Cementerio General San Miguel Arcángel de Iquitos, Iquitos, la ciudad de los azulejos, y la creación de un aplicativo tecnológico Mercados Populares y Vivanderas, Punchana con mucho gusto, así como el tour gastronómico Iquitos para el Perú. Participó en las coordinaciones para la creación del Museo Iquitos y actualmente se desempeña como gerente de la Cámara Regional de Turismo de Loreto y está realizando una investigación sobre los tipos de ajíes nativos amazónicos con el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. Adelante, Jorge. Hola, Claudio, ¿me escucha? Sí, 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 te escuchamos. Sí, estoy congelando, apagando la cámara para poder conversar referente al tema que me toca. Como lo dice el profesor Menotti, tenemos unos problemas acá tecnológicos con el internet. Bueno, para mí es un placer estar nuevamente con ustedes por segundo año consecutivo. A través de la tecnología, compartir esta conferencia con toda esta gente maravillosa, que está preocupada por conocer más sobre la Amazonía, ¿no? Que sí, como se manifiesta, es un proceso cultural que no termina. Bueno, Iquitos Cultural es una agrupación de exalumnos agustinos, en su gran mayoría son de la promoción 1900. Hemos tenido un pequeño problema técnico con la conexión de Jorge, como nos estaba mencionando, pues tiene problemas Iquitos en ese aspecto, y vamos a tratar de solucionarlos lo más rápido posible. Mil disculpas. Con el audio. ¿Aló? ¿Hola? Sí, Jorge, te escuchamos. Y ya. Repito lo mencionado, ¿no? En la cual hago una introducción, ¿no? Bueno, que nosotros somos Iquitos Cultura es una agrupación conformada por exalumnos agustinos de la promoción 1990 y de la promoción 1987, ¿no? Bueno, dentro de esos objetivos tenemos crear, fomentar y participar de este tipo de espacios culturales donde la Amazonía, el río, las comunidades originarias, la ciudad de Iquitos, su historia y patrimonio cultural son ejes centrales de discusión y reflexión. De esta manera, continuamos honrando la memoria y continuando el legado de Lucho Repetto, a quien tuvimos el gusto de conocer y ver muy de cerca su pasión y entrega por esta región del Perú. Bien hizo en ilustrarnos el profesor Menotti Yáñez sobre la injerencia de las órdenes religiosas. Desde la presencia de los jesuitas, pasando por los franciscanos, hasta llegar en la actualidad a los agustinos, quienes una vez más demostraron este coraje, firmeza y solidaridad ante la ausencia de los gobernantes para enfrentar esta pandemia que nos ha acechado, que nos ha golpeado fuerte a la ciudad de Iquitos, ¿no? Y también
Bueno, hemos vuelto a tener problemas técnicos. Sería, bueno, hasta que solucionemos el problema con Jorge, yo creo que podríamos seguir con el siguiente ponente, al cual le pido disculpas por haber confundido su apellido cuando lo presenté. Él es Hugo Montoro, no Hugo Otero, como lo mencioné yo. Este, él va a tocar el tema del río y las ciudades. Él es oficial de Marina de profesión, especializado en hidrografía y navegación. Es bachiller en ciencias marítimo-navales por la Escuela Naval, magíster en ciencias de la tierra por la Universidad New Hampshire de Estados Unidos, magíster en estrategia marítima por la Escuela Superior de Guerra Naval y diplomado en ley y política de los océanos por la Academia de Rodas en Grecia. Su experiencia profesional incluye labores en las áreas de sonografía, hidrografía, cartografía, náutica, levantamientos hidrográficos, expediciones a la Antártida e investigación en los ríos amazónicos. Es docente de hidrografía marítima y de las aguas interiores, navegación, geografía, oceanografía y meteorología. Es miembro de la Sociedad Geográfica de Lima y de la Carta Batimétrica General de los Océanos, organización que desarrolla el conocimiento del fondo marino a escala global. Es perito hidrográfico y ha sido calificado como investigador por Concitec. Adelante, Hugo. Sé que tuviste problemas también ahí en el Dime. puerto, ¿no? Para Sí, la pero ya conexión. estoy en línea. Perfecto, perfecto. Entonces, Estoy, bueno, si me empiezo, o sea, Jorge no se pudo conectar. no, el problema es que Jorge ha tenido un problema de conexión muy fuerte ahora en este momento. Por eso yo te presenté y también pedí disculpas por haber Ok, confundido tu apellido al inicio. Entonces, tú podrías ok, seguir con la ponencia. Ajá. empiezo. Sí, Claro, con mucho gusto. Ok, muy buenas noches. Agradecido por la oportunidad de tener esta presentación. Los inconvenientes son porque estoy en un buque. Bueno, creo que ha sido leída mi presentación mientras he buscado un mejor lugar. Soy oficial de Marina en situación de retiro, pero dedicado siempre a temas que tienen que ver con el agua, ¿no? El océano y, por supuesto, lo que nos ocupa el día de hoy, los grandes ríos amazónicos, donde he tenido también la oportunidad de servir. Entonces, en unas horas voy a hacer un viaje, ya me tocó estar embarcado, ¿no? Es por eso un poquito los problemas de señal. Pero con gusto, lo que voy a hacer es quitar mi video para mejorar igual un poquito y para dar paso a la presentación. Voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar aquí. Vamos a... Ok. Claudio, creo que ya estoy bien, se ve mi pantalla, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo. sí, se ve, se ve, se ve. Ok, genial. Bueno, bueno, la Amazonía, pues, es un lugar fascinante. Yo voy a hablar un poco más desde el punto de vista geográfico, de repente hidrológico, si quieren verlo de esa manera, porque yo personalmente y por mi formación considero que todo lo que gira alrededor de la Amazonía tiene una conexión o una dependencia de las situaciones geográficas, morfológicas. La Amazonía es bella, por ejemplo, seguramente no es ajeno a lo que estamos escuchando, participando de ese seminario, los problemas de salud que hay, que pueden verse traducidos como epidemias, y esto de alguna forma relacionado a los problemas de inundaciones. Las ciudades han crecido sin una mayor planificación, lo que genera, y sin una mayor planificación y sin probablemente un entendimiento de la dinámica de lo que constituyen los ríos amazónicos, ¿no? Entonces tenemos grandes ciudades asentadas a las riberas de los ríos que constantemente sufren inundaciones porque la ciudad ha sido construida en lugares donde antes el río estuvo, lo que se conoce como la planicie inundación, es un espacio en el que el río se movía hasta hace un tiempo o que tiene libertad para moverse cuando sube sus aguas, ¿no? Hay temas, bueno, de ilícitos como el tráfico de drogas, tráfico de madera, el de personas y una serie una lista de etcétera bastante larga que han sido desde que el país nace como Estado siempre ha sido un problema, ha sido difícil
para un gobierno que está del otro lado de los Andes, tratar de administrar un territorio con características muy particulares, como repito, teniendo como intermedio el tema de los Andes, ¿no? Y un poco que esta diapositiva es un gráfico, es un dibujo, una caricatura, si quieren, un poco que busca ilustrar esta situación. Hay diferentes formas de representar el territorio. No estamos muy acostumbrados a verlo de perfil, pero a mí me gusta mucho y la uso constantemente esta presentación porque nuestro territorio es así. Yo ahora estoy un poquito por acá, le digo, estoy en el mar, ni siquiera estoy en Lima, sino un poquito más allá, pero en este gráfico y a esta escala, prácticamente la costa no se nota, es muy delgadita, ¿no? Como repito, las principales ciudades en temas de decisiones políticas están ubicadas en esta pequeña franja costera, y pegadito, pegadito nomás, tenemos una pared enorme que representa los Andes, ¿no? Del otro lado de los Andes tenemos el llano amazónico, con una primera etapa, de repente una selva alta, con algunas montañas, y ya las zonas de Loreto, por ejemplo, ya están ubicadas en la selva baja. ¿Qué otra cosa interesante podríamos rescatar de este gráfico, una manera diferente de ver el territorio amazónico? Es que las lluvias, que están representadas acá con algunas rayitas, se han encargado de transportar lo que estaba en los Andes y depositarlo en el llano amazónico. Obviamente ha llovido, el agua ha interactuado con el terreno, ha desprendido material, lo ha puesto en los ríos y los ríos se han encargado de distribuirlo en el llano amazónico. En buena cuenta, lo que ahora tenemos en la superficie de la Amazonía, en el fondo o en el lecho de nuestros ríos amazónicos, en la base del bosque amazónico, ha estado en algún momento en los Andes. Esa es la dinámica de nuestro territorio. Entonces hay una interconexión directa, permanente, y ese es un término interesante que vamos a analizar. Hay una dependencia de la Amazonía, tal como la conocemos, de los Andes. Entonces, los Andes que están aquí escarpados, un poco elevados, han cedido parte de su material gracias al efecto del agua que ha ido a los ríos, se han ido discurriendo y discurriendo y se han ido depositando en la Amazonía. Entonces, lo que ahora tenemos en la Amazonía en algún momento ha estado en los Andes, y esa es la realidad, y eso hay que entenderlo. Vamos a ver seguramente en un momento más, me adelanto un poquito, por ejemplo, y ese concepto también lo han entendido las personas que en este momento realizan minería, por ejemplo, en los ríos amazónicos y a veces más allá de los ríos amazónicos. En los Andes hay minerales, hay oro, hay metales. Sí, este material se ha desprendido y ahora el material que antes estuvo en los Andes ahora está en el llano amazónico, ¿no? Solamente que las técnicas extractivas aquí en los ríos y en el bosque propiamente dicho, tiene un alto costo ambiental. Pero bueno, sí, hablaremos de eso en un momento. Entonces, bajo esta característica, ya un poco volteando las vistas o las representaciones a algo un poco más tradicional, tenemos, bueno, que los Andes están por aquí, del lado izquierdo de la pantalla, y esta línea que ven por acá es más o menos el curso del gran río Amazonas que termina desembocando en el Atlántico. Entonces tenemos esta conexión que empieza en los Andes, recorre todo el continente sudamericano y termina con una conexión en el océano Atlántico. En un terreno más allá de los Andes que es prácticamente plano. Entonces tenemos un extenso territorio en un terreno prácticamente plano, que hace que los ríos tengan algunas características especiales, ¿no? Más temprano en la exposición anterior, hablando de los serpenteantes ríos amazónicos, sí, efectivamente, algunos que son serpenteantes o meándricos en términos un poco más hidráulicos, un poco más de la hidrología, sí, efectivamente, pero no todos los ríos son tan serpenteantes, como podría ser, por ejemplo, el propio río Amazonas. Es un río que tiene un curso más recto, pero lo que no tiene en las curvas empieza a generar unas islas intermedias. Y bueno, las islas intermedias no son otra cosa que el producto de un cambio en la pendiente del terreno, que hace que el río pierda velocidad, y entonces la carga de sedimentos que yo les contaba que viene trayendo desde los Andes las empieza a depositar, ¿no? Y empieza a formar estas islas y el río empieza a generar estos brazos. Dinámica interesante de conocer porque en muchos casos la población se asienta en las islas, se asienta en las riberas, y en muchos casos también, como saben, la Amazonía la compartimos con otros países vecinos, y en muchos casos los ríos sirven como frontera, y una primera observación es que si los ríos se mueven constantemente, como hemos mencionado, voy a tratar de correr esta animación, espero que corra por lo menos un poquito. Entonces aquí tenemos el río tal como lo vemos, termino la idea de las fronteras. Entonces,
Las fronteras en teoría no deberían moverse, pero si declaramos que la frontera va a ser el río se va a mover porque se va a mover, esa es su naturaleza, tiene que moverse, entonces tenemos en buena cuenta una gran extensión de fronteras en el territorio amazónico que se mueven constantemente. Lo que genera pues un reto también para administrar o este reto en mirar las cosas diferentes, ¿no? En no necesariamente mirar las fronteras como una línea que no debes pasar, sino más bien como una zona de influencia entre las que un país y otro pueden generar una influencia positiva en esta zona de frontera. Ok, entonces, imaginemos que esto es el río Guayago, Cayali, Marañón o el propio Amazonas, y el río, la parte azul es lo que nosotros vemos un buen día que nos paramos frente a desde una ribera y vemos el río así, ¿no? Pero lo que sucede en 5, 10, 50, 100 años es que el río no se mantiene en ese mismo lugar, ¿no? Y se mueve constantemente, pero como llega la población, ve el río de esa manera y, por ejemplo, aquí se asienta, pues, no sé, Pucallpa, Iquitos, empieza a crecer y a crecer la ciudad, y cuando el río se mueve, porque esa es su naturaleza, genera estos temas de inundación y problemas, bueno, antrópicos, ¿no? Entonces ahí podemos ver, espero que se esté viendo bien la animación, podemos ver cuál es más o menos la dinámica de los ríos, nuevamente, estos serpenteantes ríos, de estos ríos meándricos. Sobre su planicie inundación vemos que se mueven constantemente, y ahora imagínense nuevamente, conforme se va moviendo la línea azul, imagínense pues que el río se está metiendo en una ciudad, o una ciudad que está asentada frente al río termina cortándose ese meandro y el río se aleja y de repente pues la ciudad pierde conexión con los sistemas, por ejemplo, de desagüe o de captación de agua, como le ha pasado más de una vez a Pucallpa, como le ha pasado a Iquitos también y a tantas otras ciudades amazónicas, pero es un tema con el que tenemos que convivir y la idea es conocer cada vez más para poder administrar mejor el territorio, ¿no? Administrar mejor la vida de las condiciones de vida de las personas. ¿Qué más? Bueno, para eso se requieren algunos estudios. Por aquí estoy yo en algunas de las expediciones que he hecho para medir sedimentos. Este es el río Amazonas. Hemos cuantificado la distancia entre isla e isla, el tamaño de las islas, con qué periodicidad o con qué distancia se presentan las mismas, para un poco analizar la dinámica, ¿no? De diferentes ríos, de los principales ríos. Esta niña, bueno, me la pongo en la diapositiva para recordarme la dimensión humana tan necesaria, porque todas estas condiciones empiezan a digamos, todo lo que sucede termina teniendo un impacto en las personas. Voy a tomar 2 minutos para contar esta historia, le he contado antes también. Esta niña no es la de la historia, pero me la recuerda. Yo tuve la oportunidad de navegar por los ríos amazónicos haciendo trabajo en un barco hospital, llevábamos atención médica. Llegué a un lugar y fui recibido por el poblador. El poblador me mostró el pueblo y de regreso, de caminar un poco por su comunidad, me dijo que le acompañara a su casa a dejar unas plantas que había ido recolectando, y le dije, oye, ¿esas plantas para qué son? ¿Para qué son buenas? No, me dijo que mi hija está falleciendo, está muriendo, y con estas ramas la vamos a cubrir ahora que muera, ¿no? Me sorprendió la naturalidad con la que hablaba de la muerte de su hija. Yo tengo una niña de 12, y no podía creerlo, que había pasado media hora conmigo, una hora conmigo, riéndonos, caminando por la quebrada donde sacaba agua, y de repente tenía a la hija muriéndose en la casa, y que bueno, ya, la muerte le había llegado, ¿no? Es cierto que estábamos a varios días de navegación desde la ciudad de Iquitos, y realmente me hizo pensar que esta niña y este padre no tenía la más mínima esperanza de que esa niña pueda recibir atención médica y se pueda salvar. ¿Por qué? Por un tema de comunicación, simplemente no hay acceso a servicios de salud. El milagro de esta historia es que estaba, como les dije, en un barco hospital, pudimos atender a la niña y salvarle la vida, ¿no? Pero esta historia me gusta comentarla para un poco entender cómo es que se vive en la actualidad. No es una historia que haya pasado, sí ha pasado hace algunos años, pero no tantos años. Entonces, lamentablemente muchos compatriotas viven todavía en esas condiciones con un pobrísimo acceso a servicios de salud o a cualquier otro tipo de servicio de los que gozamos los que vivimos en las ciudades, ¿no? Hablando del tema de fronteras, por ejemplo, aquí hay una realidad. Esta es la ciudad de Leticia y Tabatinga. Probablemente muchos tengan la oportunidad de haber estado por ahí. El cauce principal del río, cuando se declaró cuando se firmó el Tratado de Límites, me parece que fue unos años antes, 1949, por ahí, si no mal no recuerdo,
el curso principal del río pasaba frente a Leticia y Tabatinga, y ahora el río Amazonas ha cambiado radicalmente y está del otro lado, es decir, está todo en territorio peruano. Mientras que por otro lado, este río más delgadito que está en la parte, digamos, de abajo hacia la izquierda con una línea amarilla, es el río Yavarí, y este espacio que está aquí, no sé si se llega a ver mi cursor, es la comunidad de Islandia, que ya quedó anexada digamos, del otro lado del río, y prácticamente podríamos decir que está pegada a Brasil, y esta separación que tenía, o sea, estaba del otro lado del río, pero el río cambió y ha dejado a toda una comunidad pegada al territorio brasileño, y tienen el río del otro lado, ¿no? El río que en buena cuenta es la frontera, pero bueno, ese tipo de cosas se presentan. Esta es la misma realidad con el río Amazonas, que nos sirve como frontera con Colombia. El Tratado de Límites establece una línea, que es la línea roja, la del tratado, pero que supuestamente es la parte más profunda del río. Pero como pueden ver en algunos casos, la línea cruza islas, ¿no? Eso ya dejó de ser definitivamente la línea más profunda del río. Y hay un régimen de asignación de islas, pero las islas, como les digo, aparecen, desaparecen, crecen, se estiran, hay una dinámica bastante alta que uno termina entendiendo ahora cuando tiene la oportunidad de estar por la Amazonía. Este es otro gráfico que lo voy a pasar muy rápido, que lo que se ha hecho ha sido establecer, más o menos para hacerse una idea, se ha puesto en el departamento de Loreto todos los ríos amazónicos con un ancho de, me parece, de 2 o 3 kilómetros hacia cada margen del río. Y lo que sucede es que se puede ver la influencia que tienen los ríos en todo el territorio. Es decir, prácticamente no hay una parte en el territorio, por lo menos de Loreto, y no es muy diferente, por ejemplo, si hablamos de Ucayali o de Madre de Dios, que no tenga una influencia directa con respecto a la dinámica de los ríos, ¿no? Este es otro gráfico del mismo paper científico que estoy reseñando, que me sirvió de referencia, que indica hacia dónde se dirige el tráfico fluvial, principalmente desde la ciudad de Iquitos. Como ven, se va hacia la frontera de Colombia, en la zona de Islandia, hacia acá, hacia Pucallpa y hacia Yurimaguas, que son los otros puertos importantes de la Amazonía. Pero como siempre menciono también, también me muestra hacia dónde no hay un tráfico hacia un tráfico fluvial, digamos, ¿no? Y claramente se nota que no existe, que es prácticamente cero, no entra en la estadística el tráfico fluvial hacia nuestros ríos de frontera, como puede ser el río Putumayo y el río Yavarí, ¿no? Entonces son realidades con las que los pobladores viven. A veces hablo también qué pasa con un poblador que vive, no sé, cerca del Huepí, por ejemplo, y tiene COVID, ¿dónde se va a atender? Podría llegar hasta Iquitos, le va a tomar, no sé, 20, 25 días de navegación. Los vuelos, si bien es cierto, existen, pero no son tan frecuentes. Entonces es una dinámica particular la que se vive en ese territorio. Tengo un amigo que tenía una frase muy dura, era un amigo colombiano, y él me decía, a países como Colombia y como Perú, el territorio nos quedó grande, ¿no? Y como digo, es una frase muy dura, no estoy del todo de acuerdo, pero sí debo decir que administrar el territorio amazónico siempre y hasta el día de hoy, hace un par de semanas estuve en Iquitos, y lo que nos está pasando ahora, ¿no? Estos problemas de conectividad de Internet, creo que es una condena, por usar un término grueso, que no se merecen los pobladores peruanos que viven del otro lado de los Andes, ¿no? No es posible que en el tiempo en el que vivamos todavía sigamos esperando una mejor conexión de Internet para la Amazonía. Pero bueno. Esto habla un poco del tema de los sedimentos, que también es otro reto. Les he dicho, la Amazonía es lo que es porque parte de los Andes han fluido con el agua y se han encargado de distribuir estos sedimentos en el llano amazónico. No solamente van moldeando el territorio amazónico, sino también, por ejemplo, llevan los nutrientes, que son los que permiten el desarrollo de los bosques. Finalmente, los bosques alimentan a los animales. Todo este componente biológico, toda esta armonía que existe en la Amazonía es dependiente de los sedimentos o del material que viene junto con el agua y se empieza a distribuir en el llano amazónico. Ahora, ¿qué pasaría si simplemente el sedimento deja de llegar a la Amazonía, o si simplemente disminuye esa armonía, ese engranaje o esos engranajes que permiten el desarrollo de una especie dependiente de la otra? Simplemente empezaría a desaparecer, ¿no? Y entonces, eso es uno de los riesgos que se presentan cuando se trata de generar energía, porque usualmente se ponen unas presas. Una presa es una pared que se pone en los Andes,
que aguante el agua, que la retiene, y se abre una compuerta para dejarla pasar a necesidad, ¿no? Para mover las turbinas y que se genere energía, que es una necesidad también. Por ejemplo, Iquitos es la única gran ciudad de más de 500.000 habitantes que no está interconectada al sistema eléctrico nacional. La vez pasada me corrigieron, me dijeron, no es la única ciudad, casi todas las ciudades amazónicas no están conectadas. Sí, efectivamente, esa es la realidad. Yo digo una de las grandes ciudades, pero el problema se mantiene para casi todas las ciudades de la Amazonía que no están conectadas y finalmente para que tengan energía tienen que estar poniendo en servicio grupos electrógenos quemando petróleo para que puedan tener la energía que nosotros, los que estamos en otras ciudades, disponemos, digamos, con mayor libertad. Entonces, esta es una paradoja porque si necesitamos energía, tenemos que establecer formas inteligentes de poder interconectar la Amazonía, no solamente con Internet, con energía eléctrica también, pero las presas toman un precio muy alto porque la presa, además de contener el agua, detiene los sedimentos no pueden fluir, y al cortar o disminuir la cantidad de sedimentos que regularmente llega a la Amazonía, estoy limitando o estoy cortando la cantidad de vida que le termina llegando a la Amazonía, ¿no? Esto es el ejemplo de una medición de cantidad de sedimentos en un río. Es decir, cuando el río sube, usualmente la cantidad de sedimentos sube, baja, cuando el río baja y así. Pero después de la construcción de una represa para generar energía, claramente unos 2 años o 3 años después ya se empieza a sentir una disminución en el promedio de sedimentos que viajan a través de esa sección. Entonces, si es una hidroeléctrica, no hay problema, pero todos los puntitos amarillos y verdes que se ven aquí alrededor de toda la cuenca amazónica, todos son proyectos en ejecución o proyectos pensados para generar energía. Entonces, realmente sería una catástrofe para la Amazonía como la conocemos si seguimos considerando que esa es una forma viable de generar energía para que llegue a la Amazonía. Hay que, creo yo, primero, entender, conocer la dinámica, que quien tome la decisión sea consciente del rol que cumplen los sedimentos, de cómo se porta la Amazonía para que se puedan tomar decisiones de una manera prudente y con la menor afectación ambiental, que finalmente es una afectación a las personas, ¿no? Entonces, esto es la historia de los grandes proyectos, de las represas. Me permito recomendar, hace unos días nomás, hasta han presentado, espero que todavía esté sí, hay un documental que se llama El Rugir del Marañón. Yo creo que lo pueden buscar por internet. ...40 minutos para que vean ese documental que está muy bien hecho, la construcción de presas en los ríos que todavía no han llegado a ser amazónicos, pero en su etapa andina pueden afectar de manera tal que ya no van a poder desarrollarse como ríos amazónicos como los conocemos en la actualidad, ¿no? Y mantener ese ciclo de vida. Bueno, hablando de inundaciones, ese es un trabajo que hicimos hace algunos años en Iquitos. Esto es el nivel del río en Iquitos, más o menos entre un nivel más alto y el nivel más bajo. Estamos hablando que el río Amazonas cambia frente a Iquitos, repito, tomando los extremos, arriba de 14 metros. En promedio, 12 metros, entre 10 y 12 metros, entre una creciente y una vaciante. Entonces, imagínense vivir frente a un río que un día está 10 metros más arriba y unos meses después está 10 metros más abajo. Entonces, los cambios en la Amazonía son radicales y, como les he dicho, el terreno es bastante plano y lo que hace es, cuando el río sube, pues hay enormes lugares que se terminan inundando, ¿no? ¿Cómo reaccionan las ciudades a eso? Eso tiene que ver con un tema de planificación urbana. Los ríos definitivamente son la alternativa para el transporte fluvial. Aquí hay un gráfico comparativo de una barcaza transportando una determinada cantidad de carga que emplearía esta cantidad de vagones de tren o de camiones. Bien, las proporciones son altísimas y obviamente tanto las vías de tren como las carreteras terminan impactando muchísimo más. Y entonces los ríos sí se constituyen como una buena alternativa o una excelente alternativa para la navegación. Sin embargo, hay que tomar en consideración que hay que conocer los ríos adecuadamente antes de desarrollar estos grandes proyectos de inversión, porque no es la navegación lo que afecta el medio ambiente, lo que afecta principalmente son las actividades de dragado,
que si bien es cierto se pueden llevar a cabo, pero tienen que ser muy, muy bien estudiadas y cuando sea absolutamente necesario y bajo ciertas condiciones. En otros casos probablemente no sea la mejor solución, pero eso puede ser motivo de otra charla con un poquito más de tiempo. Bueno, ese es el proyecto de hidrovía amazónica que ha identificado algunos lugares donde se forman estos bancos de arena, es decir, estos lugares donde la pendiente cambia ligeramente y el sedimento se deposita, que sí son un problema para la navegación. Yo soy un navegante, es incómodo, te puedes quedar varado, me he quedado varado alguna vez. Sin embargo, los bancos de arena cumplen un rol sobre todo biológico con las especies que viven en los ríos, ¿no? Los peces, bueno, no, mi especialidad no es la biología, pero sí me queda claro que esta configuración del río, con sus bajos de arena, con sus cambios de pendiente, con sus cambios en el transporte de sedimentos, de manera natural han venido permitiendo la vida tal como es. Yo no me había puesto a pensar, algún amigo me decía, imagínate un pez amazónico, ¿no? Donde nace, el pez amazónico son muy pocas las especies que nadan contracorriente, es decir, el pez tiene que nacer en un lugar en específico y hace toda la vida viajando, o sea, empieza a crecer mientras va cambiando de diferentes territorios en diferentes etapas. Entonces, y solamente, o sea, tiene una característica de vida en cada lugar por el que pasa. Entonces, cualquier afectación en cualquier punto de esa carrera que es la vida a lo largo del río, pues tiene una afectación directamente en el comportamiento de estas especies, ¿no? Muy bien, ya terminando, este es el bosque amazónico, verde, cubierto de bosque, como lo conocemos. Sin embargo, hay, además de las actividades que les he dicho, que son grandes proyectos, hay otros proyectos que, bueno, que también son grandes, pero que se venden como pequeños proyectos, y me refiero a los temas de minería, que lo había mencionado al inicio, de minería de placeres o minería aluvial, ¿no? Que es la que se extrae directamente del sedimento que conforma el lecho y las riberas de los ríos. Si bien es cierto, las imágenes son de Madre de Dios, la mala noticia es que no son muy diferentes a cosas que están sucediendo. O sea, el mal lo hemos llevado a otros lugares, a otros ríos amazónicos. Esto es algunas imágenes, como digo, de Madre de Dios, que se han destruido todo el bosque amazónico que antes estuvo verde, y miren cómo lo tenemos. Y repito, esta actividad la hemos mandado, la hemos mal copiado a otros ríos de la Amazonía. El otro día que estaba por Loreto me dicen que el río Nanay está seriamente afectado por actividades de minería ilegal, que prácticamente son actividades descontroladas, ¿no? Y bueno, también motivo de una charla un poco más larga en algún momento, de hablar de los daños ambientales que produce este tipo de actividad. Miren, esto increíblemente es la selva amazónica, ¿no? Parece, no sé, la luna, una misión espacial, pero es la selva amazónica. Y bueno, y esto tiene asociado una serie de temas sociales también humanos, ¿no? Aquí hay peruanos que nacen, que crecen, viven hasta los 14, 15 años, señoritas, jovencitas que son obligadas a prostituirse, son llevadas de sus lugares de origen. Entonces, realmente alrededor de la minería ilegal que está sucediendo ahorita, en ese momento, hay una serie de ilícitos al revés. No solamente son los temas ambientales, sino hay un tema humano también por detrás. Pero bueno, esa es nuestra Amazonía, esos son los retos que nos toca enfrentar. Igual, ¿no? Imagínense, aquí está, y esta foto que es de hace algunos años, pero yo les aseguro que seguramente si volvemos al mismo lugar, las carpitas azules, que son estas, son todas paredes de plástico, habrán crecido solamente, y lamentablemente esta actividad se mantiene y se mantiene y se mantiene, ¿no? Bueno, y así esperemos seguir viendo el bosque amazónico cuando nos toque visitarlo, y en la medida que entendamos mejor y tomamos mejores decisiones, de la gran responsabilidad que si Dios nos puso a nosotros al cuidado de esta porción de la naturaleza, pues creo que hay una responsabilidad por asumir. Muy bien, ahí espero no haber pasado los 20 minutos, y encantado para algunas preguntas que puedan haber. Muchas gracias, Hugo. Vamos a ver, Jorge ya se puede conectar. Bueno, Jorge, te queda 15 minutos para poder hablar, para poder después tener la ronda de preguntas. Jorge. Claudio. Sí, adelante. ¿Me escucha? Ya, perfecto. Muchas gracias, Claudio.
Nuevamente estamos ingresando. Nuevamente te reitero mi gratitud y estoy muy feliz de estar por segundo año consecutivo compartiendo con ustedes este ciclo de conferencias. Muy importante para nosotros, ya que, como todos sabemos, muy poco se ha trabajado e investigado en la Amazonía peruana. Bueno, hago una referencia que Iquitos Cultural es una agrupación de exalumnos agustinos de la promoción 90 y de la promoción 1987, ¿no? De nuestro colegio acá en la ciudad de Iquitos. Y tenemos como objetivo crear, fomentar y participar de ese tipo de reuniones donde la Amazonía, el río, las comunidades originarias, Iquitos, la ciudad, su patrimonio cultural son eje central de discusión y de reflexión. De esta manera, es una manera muy clara en la cual honramos la memoria y continuamos el legado de Lucho Repetto, a quien nosotros hemos tenido el gusto de tenerlo muy de cerca, de haberlo conocido y ver de qué manera era un hombre muy apasionado y se entregaba para esta parte, para esta región del Perú. Bien hizo ilustrarnos el profesor Menotti, igualmente que Hugo, haciendo una reflexión sobre la presencia de las órdenes religiosas y la importancia que es la hidrografía en la Amazonía peruana, ¿no? Yo voy a hablar sobre el tema Iquitos, lugares que tenemos atractivos turísticos en nuestra ciudad, en la cual hago una referencia que la fecha de fundación de Iquitos se relaciona con la llegada de los barcos del 5 de enero de 1864. También es bueno manifestar que han surgido corrientes de investigadores y curiosos en manifestar que a esta fecha no llegaron los barcos, ¿no? Que fueron enviados por el presidente Ramón Castilla. Bueno, además Iquitos ya estaba poblada, ¿no? Lo que sí podemos manifestar con mucha firmeza es lo que el escritor, es el escrito que, en el cual manifiesta el investigador italiano Antonio Raimondi en su itinerario de viajes del Perú en el año 1869, donde manifiesta que Iquitos fue una miserable ranchería de indígenas hace 6 años. Hoy es una población floreciente y llena de vida, ¿no? Y manifiesta y hace una énfasis diciendo, he aquí uno de los milagros que hace el vapor. También manifiesta un tema de desarrollo en la sociedad iquiteña con la incursión de los pianos en la clase social, ¿no? La llegada de los marinos ingleses y de los marinos también propiamente que vinieron en los barcos de Lima, que trabajaban en la factoría, ¿no? Ese es un grado social que le va dando desarrollo a nuestra ciudad. También se puede manifestar que en este proceso de evolución, nuestra ciudad se muestra sus paredes revestidas de azulejos, ¿no? Que fueron traídas de Lisboa, las escaleras de mármol traídas de Carrara, los balcones de hierro forjado de Hamburgo, las columnas traídas de Glasgow, ¿no? Calles empedradas, rieles bien sólidos por donde pasaban las locomotoras adquiridas por Francia, adquiridas en Francia por Arana, quien fue el barón del caucho. Estamos hablando del año 1905 aproximadamente. Bueno, esta pequeña descripción que nosotros hacemos, la llamamos Iquitos, la ciudad de los azulejos, ¿no? Sí es importante mencionar que hemos recibido, gracias al apoyo del MINCETUR, hemos ganado un concurso que se llama Turismo Emprende, que se da a nivel nacional, ¿no? Donde hemos fortalecido las rutas y otras que hemos creado en plena pandemia, ¿no? Como son una que es Creo en Ti, que es un recorrido que hacemos por las principales iglesias católicas de nuestra ciudad, donde el cual mostramos su arquitectura, y esto es muy solicitada por un turismo receptivo que viene desde Colombia. Luego tenemos los caminos de Mario Vargas Llosa. Recorremos los lugares, se llaman los caminos de Mario Vargas Llosa o los caminos del escribidor. Recorremos por los lugares que él anduvo en Iquitos. Es importante, Claudio, mencionar en la entrevista que le hacen en la Feria del Libro, en la 27ª Feria del Libro del año 2014 en Bogotá,
con el periodista Juan Gabriel Vázquez, donde Mario Vargas Llosa manifiesta, ¿no? Hace una manifestación donde dice que el viaje más fértil que hizo en su vida fue a la selva amazónica el año 1958, ¿no? De ahí nacen El Hablador, La Casa Verde y Pantaleón y las Visitadoras, ¿no? Esa es una cosa que nos llama la atención y eso se lo puedes ver en YouTube, donde está esa manifestación, lo que él hace. Y luego sigue él escribiendo sobre Iquitos y la Amazonía el año 2010, ¿no? Con El Sueño del Celta. Incluso dentro de ese recorrido tenemos un escrito de puño y letra del escritor, donde él agradece y reconoce a su amigo de carpeta de León Soprado, el Chino Alarcón, que fue un gran cocinero acá y empresario en la ciudad de Iquitos, ¿no? Donde dice, no hubiese podido escribir, ¿no? Pantaleón y las Visitadoras si no hubiese sido sin la ayuda del Chino Alarcón, a quien él recuerda con mucha gratitud. Luego tenemos otra, que es otra ruta muy interesante, que se llama Piensa en mí. Es una ruta que estamos haciendo en los cementerios, es una ruta turística que hacemos en el cementerio San Miguel Arcángel, que es un cementerio decimonónico, donde que contamos la historia de la ciudad de Iquitos desde el cementerio, ¿no? Que es ¿por qué? Nosotros tenemos un concepto que el cementerio va más allá de ser un lugar sacrosanto, es un lugar donde que encontramos arquitectura, literatura, poesía, epitafios, flora, fauna, ¿no? Y algunas particularidades que hemos estado viendo, ¿no? Dentro de nuestro cementerio de San Miguel Arcángel. Por decir, dentro de nuestro cementerio tenemos espacios para los judíos, ¿no? Espacio para los judíos en un cementerio judío. Tenemos un espacio de los alemanes, ¿no? Que en su mayoría han venido de los puertos como Hamburgo. Tenemos otro cementerio de los ingleses que trabajaron en la factoría. Hay que tener mención que la conexión que tenía Iquitos con Europa era con Liverpool, ¿no? Entonces, hay muchos ingleses también enterrados. Y así el cementerio nos viene graficando y nos viene consolidando que Iquitos fue una ciudad cosmopolita, ¿no? Hay otra lectura más que nos da nuestro cementerio general, que era un cementerio bastante elitista, ¿no? Porque no hemos encontrado algunos apellidos bastante originarios de acá, de nuestra región. Otras lecturas más que nos da el cementerio es que a raíz de esto tenemos un pintor, que es Miguel Saavedra, quien hace un trabajo muy minucioso sobre la importancia del valor del patrimonio que tenemos que cuidar, preservar en nuestro cementerio, ¿no? Ahí por decir tenemos a una mujer netamente amazónica, con sus sandalias chineras, lo llamamos acá, querido, la ausencia en este caso de su esposo, sentada sobre un ladrillo con su pañuelo, ¿no? Y toda la particularidad de una mujer loretana. Luego tenemos otro arte que hace Miguelito, que es el corazón de Jesús. Mira, el corazón de Jesús, por decir, es muy importante para nosotros, Iquitos Cultural, porque era un arte que estábamos un poco reacios a adquirirlo, ¿no? Entonces resulta que Miguel hemos tenido que ir al cementerio y buscar la razón por la cual debíamos adquirir esta obra. Y viene a ser uno de los más importantes dentro de nuestro pinacoteca que tenemos en Iquitos, porque Miguel lo que él hizo es perennizar el corazón de Jesús, porque en estos momentos ya no se encuentra. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Queda en evidencia el trabajo que nosotros hacemos, porque somos nosotros unos guardianes del cementerio, somos guardianes de nuestro patrimonio. También tenemos otro, que viene a ser tenemos otro cuadro más de Miguelito Saavedra, que es Piensa en mí,
¿no? Ahí podemos ver el epitafio, que es muy, que cala muy bien para nosotros, donde dice, no estoy muerto, solo estoy dormido. Moriré el día que dejen de venir a verme, ¿no? Entonces, hace una reflexión muy fuerte por todos los seres que tenemos acá en nuestro cementerio. Y así tenemos también poetas, ¿no? Tenemos a Fernando Bravo, es un poeta y escritor donde que escribe cuentos del cementerio, ¿no? Hace una narrativa de la historia de Fiscarraldo, ¿no? De la tumba de Fiscarraldo, de Carlos Fermín Fiscarral, uno de los caucheros más importantes de la Amazonía peruana, que está enterrado en nuestro cementerio. Y es muy reflexivo porque él pone en valor y en evidencia el trabajo de guardianes que somos, ¿no? Porque hace poco la misma ciudadanía, los mismos ciudadanos, hemos estado canibalizando el cementerio. Entonces, gracias a la gestión, a la buena gestión que está en otros momentos, la beneficencia pública de Iquitos, estamos cuidando el cementerio, pero estos señores son de paso, ¿no? Esperemos que los próximos que ingresen sean también, sean muy acuciosos en el cuidado del cementerio. Y también tenemos poemas, ¿no? Tenemos chicos que recitan poemas a la vida, ¿no? Como es de Ana María Rabaté, o a la muerte, que es de Ricardo Palma, ¿no? Bueno, también dentro de este recorrido hemos hecho una pinacoteca, hemos logrado hacer una pinacoteca en la cual exhibimos estos cuadros. Esta pinacoteca lleva el nombre en memoria de Luis Repeto Málaga, en la cual tiene 2 salones. Uno salón se llama Cristian Bendayán y el otro salón se llama Víctor Morey Peña, ¿no? Bueno, y de esta manera nosotros seguimos honrando y seguimos el legado de Lucho, ¿no? Que ha querido mucho a esta parte del Perú. Muchas gracias, Claudio. Gracias a ti, Jorge, por esta información y bueno, y recordar a Lucho que sí, pues él estuvo muy vinculado a lo que es la cultura amazónica. Y sí, recuerdo los viajes y ese interés que tenía en el río Amazonas y en el cementerio de Iquitos. Bueno, tengo 3 preguntas. Bueno, una es para Menotti Yáñez, que es, ¿cuál fue la posición de las órdenes religiosas españolas durante el proceso de independencia y durante la época del caucho? Menotti. Creo que ya no está Menotti. Bueno, entonces, continuamos con la siguiente pregunta, que sería para Hugo. Hugo, ¿se encuentra Hugo todavía aquí dentro del...? Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? Sí, es una, digamos, una curiosidad, y es que, o sea, yo entiendo que como comentaste tú que los ríos a lo largo del tiempo tienen estos movimientos de idas y de venidas, entonces, digamos, ese brazo del río que se ve desde la ciudad de Iquitos, no me acuerdo ahorita el nombre del... ¿Italia? Claro, Desde el malecón se ve el río, Italia. me refiero al malecón. ¿Malecón? Sí. Exacto. Ese río en algún momento se va a alejar ya completamente digamos, de ese malecón o de la ciudad, y esos terrenos que están ahí se van a poder reutilizar, digamos, como para viviendas o algunos otros servicios en el futuro, o es que en algún momento los ríos podrían regresar otra vez digamos, al lugar que están ocupando. Yo creo que un concepto súper interesante para entender la Amazonía son los temas de temporalidad, ¿no? Para acercarme a la respuesta, en la costa estamos acostumbrados a construir un puerto, por decir algo, para que dure 150 años, 200 años. Esperamos que quede prácticamente eterno. Las cosas o la Amazonía no tiene
periodos tan largos. Es mucho más dinámica, entonces nuestra manera de pensar, para los que no somos de la Amazonía, choca un poco con esas temporalidades diferentes, ¿no? Entonces, decir, oye, esto no me va a durar para siempre, esto no va a ser para siempre. Y si nos vamos un poquito al contexto histórico, las ciudades amazónicas eran pequeñas ocupaciones a lo largo del río, ¿no? Digamos, tradicionalmente. ¿Por qué? Porque tenían una alta movilidad. Subía el río, cambiaba las condiciones, desarmaban las casas, tampoco había un gran asentamiento. Y todavía si vas a la Amazonía puedes ver eso. De repente ves una embarcación con varias tablas encima, 1, 2, 3 embarcaciones, y es una comunidad que se está mudando de un lado a otro. Entonces, pero ciudades como Pucallpa, como Iquitos, como Yurimaguas, ya al haberse establecido con cemento y no sé cuánto, ya han perdido totalmente esa movilidad. Entonces, ¿qué es lo que queda? Sobrevivir o enfrentar los cambios que la naturaleza va a seguir produciendo. De manera específica, lo que tú ves en este momento desde el malecón de Iquitos es el río Itaia. No voy a poner una imagen ahora, pero si nos podemos imaginar, antes lo que pasaba frente a Iquitos era el río Amazonas, que en este proceso de cambio se ha alejado de la ciudad. Pero como el río Amazonas es, a ver, si lo puedo comparar con el Itaia, el río Amazonas es 30, 40 veces más grande, 50 veces más grande que el Itaia, ha dejado una huella. El río Itaia, humilde, con poquita agua, ha llegado y se ha pegado a un extremo de la huella que ha dejado el Gran Amazonas y sigue llevando su agua más o menos pegada a Iquitos. Pero tiene poquísima agua el río Itaia, o sea, como te digo, es muy chiquitito si lo comparo con el Gran Amazonas, ¿no? Entonces, el río Itaia no tiene esa fuerza como para recuperar ese espacio o el dominio que tenía el Amazonas. Salvo que es otro tema que está en estudio, aguas arriba, digamos, antes de llegar a Iquitos, el Amazonas en esas curvas que hace, viene avanzando una de sus curvas, acercándose a su cauce antiguo. Jorge seguramente habrá estado por ahí, se llama Muyuy, se llama el lugar, ¿no? Entonces, yo he estado en Amazonía trabajando hace más o menos unos 12 años. Cuando yo trabajaba por allá, si yo medía el Itaia del Amazonas, estaban separados en el punto más cercano 12 kilómetros. La semana pasada que estuve por ahí, 10, 12 años después, ese punto que antes eran 12 kilómetros, ahora está un poco más de 3 kilómetros. Es decir, había un avance significativo por parte del río Amazonas hacia un cauce que ya ha tenido anteriormente. Entonces, no sería raro que el Amazonas recupere ese cauce, probablemente. Me costaría un poco de trabajo afirmar. Tiene que hacerse estudios un poco más detallados, pero no me extrañaría que en 5, 6, 10 años más el Amazonas vuelva a aparecer frente al malecón de Iquitos. No tendría por qué no, porque si uno ve imágenes satelitales se encuentra los trazos del río, y bueno, y el Amazonas ya estuvo ahí, ¿puede regresar? Sí. Saltamos un poquito, nos vamos a Pucallpa. Pucallpa, hasta orillas del río Ucayali, ha desarrollado toda una actividad, puerto y tal. Y ha tenido buenos años, yo creo que alrededor de 12 años, en el que el Ucayali se alejó de Pucallpa y la ciudad se quedó en seco. Tuvieron que reubicar el puerto, las instalaciones de NAPU dejaron de funcionar donde estaba porque estaban en seco. Hace unos 5 o 6 años el Ucayali volvió frente a la ciudad de Ucayali y ahora nuevamente están preocupados porque en esa dinámica del río es probable que en algunos 4 o 5 años más nuevamente el Ucayali se vuelva a alejar. Pero eso es algo con lo que no nos queda más que convivir. La idea es que no te pase pues el día que el río se aleja ese día o el río que te cae y te inundó. Yo creo que con una adecuada interpretación puedes darle aviso a las comunidades, a las autoridades, decirle, oye, te va a pasar en 4 años, te va a pasar en 5 años. Planificamos una carretera para donde va a estar ahora nuevamente el puerto, o planifiquemos un lugar del cual podemos captar agua, o al cual podemos botar los desagües, que es también toda una historia en las ciudades amazónicas, ¿no? O sea, del río se toma agua para beber y al mismo río se le botan los desagües, ¿no? Los sistemas de tratamiento son escasos. Iquitos, ¿hace cuánto tiempo que ha establecido sistema de tratamiento de aguas? Hace 7 años, menos 5 años, Jorge nos puede decir, y con serias deficiencias también. Entonces, ¿y cuál es una de las cosas que yo creo que le he escuchado muchas veces? Es que yo que me formé con conceptos de ingeniería en la capital, con otros ejemplos, voy y digo, no, la solución es fácil, acá, sacamos un tubo por acá. Pero la Amazonía tiene sus peculiaridades, tiene sus características
y ahí un poco la demanda ya de manera personal es que la universidad, la academia en la Amazonía debería de alguna forma reformar su oferta a formar y a estudiar la realidad que les toca enfrentar, porque si no, queda lo de siempre. Viene la empresa de, no sé, de Estados Unidos, de China, de Lima, a imponer una solución que dura poquísimo tiempo. Y seguramente si le preguntamos a Jorge o a otras personas que viven permanentemente en Amazonía, te puede sacar una lista enorme de proyectos que han fracasado por no haber, desde mi punto de vista, por no entender la dinámica fluvial y probablemente también por no entender la cosmovisión de las personas, cómo el poblador amazónico tiene un conocimiento muy valioso que muchas veces es poco entendido y yo diría hasta un tanto menospreciado, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí van las cosas. Sí, yo, para remarcar el tema, diría respetar lo que se conoce como una planicie inundación, que a veces son varios kilómetros, pero ahora con las ayudas de, por ejemplo, imágenes satelitales, uno tranquilamente puede hacerse una idea de dónde estuvo el río y decir, bueno, el río estuvo acá. De repente no viene en 5 años, en 10, pero que puede volver, puede volver. La periodicidad se puede estudiar, sí, en la medida que hagamos más estudios, analicemos más imágenes, midamos más el sedimento, midamos más la cantidad de agua que lleva un río, midamos más las lluvias, pero creo que hay un trabajo pendiente en conocer mejor cómo funciona o cómo es el territorio amazónico, ¿no? Y ahora justo que estabas hablando de eso, no sé, me vino a la cabeza, los brasileños, o sea, yo entiendo que los colombianos y los peruanos tenemos los problemas, como mencionaste, que teníamos esto que nos quedaba, dijiste que nos quedaba grande el territorio que teníamos, pero los brasileños, ¿cómo han ido? O sea, esas ciudades gigantescas que están en la parte amazónica, ¿también ocupan estas llanuras fluviales, como dices tú? ¿O es que es otro tipo de territorio y sí han podido, digamos, desarrollarse como ciudad en el concepto que nosotros tenemos? Yo creo que hay un poco la combinación de ambas cosas, pero tampoco Brasil se caracteriza mucho por ser muy respetuoso del medio ambiente, ¿no? Claro, eso. Entonces ha impuesto a fuerza de cemento, de tala, de deforestación, una ocupación del territorio que sí le ha producido dividendos, pero como hablábamos hace un tiempo con un grupo de profesionales, es muy difícil cuantificar en dinero el daño ambiental, ¿no? Es muy difícil decir cuánto cuesta que tal es un árbol que le costó 100 años en crecer. ¿Cuánto cuesta? El $1.000.000 que cuesta el kilómetro de carretera en selva, no sé, esa es una agenda que tenemos pendiente. Sí, es cierto, Brasil tiene un desarrollo importante, pero creo yo que ha pagado un precio ambiental demasiado alto, muy alto, para conseguir el desarrollo en Amazonía, y están, bueno, las plantaciones de soya y ese tipo de cosas que no paran, ¿no? Que no paran, lamentablemente. Entonces, yo creo que tiene que ver con una mirada un tanto diferente. ¿Qué es lo que queremos? O sea, ¿quieres desarrollo? Sí. O sea, un río lo puedes canalizar, puedes decir que no se mueve más, sí. ¿Vas a pagar un precio? Seguramente que sí. Pero, o sea, como un amigo decía, desde el punto de vista de ingeniería, todo se puede hacer. Yo pongo 4 o 5 ingenieros ambientales, me meten, no sé, toneladas de cemento, traigo piedras que no hay de otros lados y hago una obra. Pero, ¿en cuánto tiempo? ¿A qué precio? ¿Cuál es el beneficio que voy a obtener? Hay un tema de cuantificación de cosas que no son recuperables, ¿no? Y creo que ese es un aspecto que tenemos que abordar también. Yo, de alguna forma, felicito, bueno, es parte de tu casa de estudios, la Universidad Católica ha desarrollado por algunos años esta maestría en altos estudios amazónicos, pero ese es el tipo de cosas que se tienen que hacer. Especializarnos un poco más porque es un territorio sumamente particular. Yo soy marino, soy especialista en hidrografía, he visto ríos, pero me ha tocado reaprender muchas cosas cuando me ha tocado trabajar en Amazonía, ¿no? Desde la idiosincrasia de las personas, como decía el primer expositor, respetar, querer a las personas, entenderlos, ver que la vida la ven de una manera diferente, y muchas veces los que no somos amazónicos y vamos a Amazonía, nos llevamos ese sentimiento, digamos, evangelizador, en el sentido de que yo soy el que tengo la verdad y tú me tienes que creer, ¿no? Porque yo vivo con energía eléctrica 24 horas al día, porque yo voy al hospital y me atienden así y me hacen rayos X y así se vive y así tiene que ser, y bueno, tú lo que necesitas es exactamente lo mismo.
Y no necesariamente es así. Yo creo que el que se acerca a Amazonía tiene que primero nutrirse, entender, y bueno, y probablemente la combinación de ambos conocimientos deben establecerse soluciones muy particulares para Amazonía, ¿no? Muchas gracias, Hugo, por las respuestas. Y Jorge, ¿estás ahí? Sí, Hugo. Sí, es que quería preguntarte acerca, como estabas hablando del cementerio y de las rutas, ¿existe así, o sea, digamos, así como en el cementerio Presbítero Maestro acá en Lima, ya rutas establecidas que se hacen periódicamente o el trabajo de Quito Cultural, digamos, es más esporádico? Bueno, nosotros, ¿me escuchas? Sí, Ya, nosotros lo hacemos de acuerdo a la solicitud. El último recorrido lo hemos tenido hace una semana. El directorio de la Beneficencia Pública nos convocó, ya que tuvieron una visita de directores de la Beneficencia Pública de Puerto Maldonado, ¿no? Entonces, a ellos se les hizo un recorrido diurno, porque los recorridos que hacemos nosotros es por la noche. Y hay una cosa que manifestaron ellos, ¿no? En pleno recorrido que estábamos haciendo, hicieron una consulta, pero una consulta fugaz, si estaba enterrado ahí Fitzcarraldo, porque ellos desconocían que Fitzcarraldo estaba enterrado ahí. Y efectivamente les dije que estaba enterrado Fitzcarraldo, entonces ellos no lo podían creer, se tomaron N cantidad de fotos, y eso valió también para que la misma gente de Iquitos, los funcionarios de la beneficencia, le pongan en valor al cementerio como otra gente que no es de la ciudad, valora, ¿no? Que esté acá nuestro, el explorador, ¿no? Y cauchero, es Carlos Amín Fiscarral. entendí. Y digamos, y las recuperaciones de las casas históricas como la Morey o la misma casa de hierro que está digamos, en la plaza de Iquitos, ¿siguen trabajándose? Bueno, seguimos trabajando, seguimos haciendo un trabajo de restauración. En estos momentos estamos trabajando con el general de división del ejército, el general González, quien nos está dando las facilidades para poder ingresar al Hotel Palace, que es la mayor joya arquitectónica que tenemos en nuestra ciudad y que refiere como el primer hotel de lujo del Perú, ¿no? Entonces estamos llevando a las personas a conocer hasta su mirador, ¿no? Que está en la parte superior. Precisamente tenemos planificado para esta semana hacer un recorrido turístico con niños el sábado y el domingo, y el día lunes, que es el Día Internacional del Turismo, un recorrido en general, de manera gratuita. Jorge, muchas gracias por tu respuesta, por tus respuestas. Bueno, nos quedamos pues con las preguntas para Menotti, pero bueno, el tiempo nos ha ganado y solo me queda agradecer la participación de nuestros expositores y de nuestro público, y los invitamos a continuar participando de nuestras actividades que se van a difundir a través de la página web del Instituto Ribagüero y de las redes sociales de Facebook e Instagram que tiene el instituto. Muchas gracias.